Muy buenas noches a todos los que están conectándose en este momento. Le damos la bienvenida a este espacio que hemos dado a llamar Conectate. Y es una invitación que les hacemos a todos los que están tal vez no saben qué hacer, tiempo de cuarentena, no se puede salir y están allí viendo en las redes, viendo, nutriéndose, informándose, entreteniéndose de que puedan aprovechar este tiempo, este momento, unos minutos, para poder escuchar la palabra de Dios. Nosotros queremos compartir como iglesia, con usted, con vos, un tiempo que pueda nutrir tu vida, que pueda nutrir tu alma, un tiempo de reflexión para usted, para vos. Así que te invitamos a que te conectes. Y mientras esperamos que se pueda compartir este video, que personas se puedan ir añadiendo a la conexión, podemos orar unos momentos. Podemos dejar este tiempo en las manos de Dios. Orar en su nombre para que este tiempo pueda ser de gran valor para ti, para tu vida, donde tú puedas encontrar aquello que estás buscando tal vez hace tiempo. Así que podemos orar a Dios, orar es hablar con Dios a través de Jesucristo. Podemos dedicar este tiempo para entregárselo a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, Jesús, porque tú nos permites una vez más conectarnos a través de las redes y poder compartir el mensaje de tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú lo permites, Señor, y tú estás permitiendo que este mensaje llegue a diferentes personas, Cristo, de diferentes edades, diferentes situaciones. Jesús, en este tiempo de crisis, de aislamiento, donde hay mucha incertidumbre, tal vez hay intranquilidad, hay temor, hay miedo a la enfermedad, a la crisis. Jesús, que tú puedas estar llegando a los hogares, a las vidas, Jesús, con esperanza, como tú lo haces, Señor. Permite que cada persona pueda aprovechar este tiempo, poder escuchar tu palabra, de poder escuchar el mensaje del Evangelio. Jesús, pedimos que tú estés llegando, preparando los corazones también para este tiempo de transmisión, tiempo en el que se comparte tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo también llegando a esos corazones duros, difíciles, que se resisten a creer en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Toma el control, tú lo tienes, Señor, de este tiempo. Jesús, y que personas hoy puedan conocerte tal cual tú eres, Señor. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Y bueno, comenzamos a compartir la palabra de Dios. Y esta noche vamos a compartir un mensaje que he titulado Otro día hablamos. Esta frase tan común, ¿no? Que usamos seguramente a diario o con mucha frecuencia. Otro día hablamos, otro día conversamos, otro día tocamos este tema, por decirlo así. Y vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 32. Y tú que tienes en casa, puedes compartir también la lectura con nosotros. Todo aquel que tenga una Biblia, tal vez en el celular o donde fuere, podamos compartir todos juntos este pasaje. Y dice así la palabra de Dios. Yo lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Es una versión más, como lo dice la palabra, valga la redundancia, actual, donde se puede entender un poco mejor tal vez algunas palabras. Podemos compartir el versículo 32 del capítulo 17 de Hechos. Dice, cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron, mejor hablamos de esto otro día. Mejor hablamos otro día. Postergar. Dejar algo para después o atrasarlo en función de otra cosa. Todos los días
estamos postergando cosas. Postergamos desde cosas simples a cosas o decisiones complejas. Un día nos levantamos y decimos, hoy no quiero limpiar, iba a hacer esta compra, pero no la voy a hacer, iba a ir a visitar a tal o cual persona, pero mejor no voy. Cosas simples de la vida cotidiana. Y también postergamos, retrasamos cosas más importantes en nuestra vida. Por ejemplo, una carrera profesional, una carrera universitaria, tal vez una mudanza, tal vez un matrimonio, tal vez la maternidad o la paternidad. Postergamos, retrasamos. ¿Y por qué postergamos? ¿Por qué retrasamos decisiones o acciones? Pueden ser por cansancio, hoy no quiero limpiar, hoy no quiero ir a comprar. Puede ser por olvido, tal vez por desinterés, tal vez por irresponsabilidad, por falta de tiempo, por falta de seguridad, por falta de dinero, por falta de conocimiento. Tal vez porque tal decisión me genera problemas, entonces la evito. O porque me cuesta resolver tal situación, entonces la postergo. Y así voy retrasando, voy posponiendo decisiones en mi vida. Hoy en día, postergar o retrasar es algo común. Podemos decir, es moneda corriente en nuestra manera de vivir. La intensidad con la que vivimos, la vorágine, ese frenesí que tenemos de ir, venir, tal vez en este tiempo de cuarentena se ha apocado un poco, pero esa intensidad con la que veníamos viviendo seguramente provoca estrés en nuestra vida, provoca cansancio y hace que retrasemos ciertas decisiones. Otra de las causas es que hoy en la sociedad, como le decía, es moneda corriente, es vivir sin compromiso. Todo es relativo, dependiendo de la situación de mañana. Nadie se compromete lo vas a hacer mañana. Y mira, depende de la situación y depende del clima. Nos cuesta comprometernos, debemos aceptarlo. Todo es relativo, todo gira alrededor de las condiciones externas. No hay compromiso. La palabra ya no vale. Encontrar personas responsables hoy y serias es algo difícil en la sociedad. Porque en sí tomar una decisión conlleva un compromiso y responsabilidad. Y para muchas personas, postergar se ha convertido en un hábito. Es una conducta que se ha convertido en algo común en el diario vivir. Y esto trae consecuencias. Porque, por ejemplo, hay ámbitos en el que no podemos postergar ciertas decisiones. Por ejemplo, en el ámbito de la salud. Yo no puedo postergar a veces visitas al médico cuando hay enfermedades graves. Y si yo postergo, tal vez ante síntomas graves, la visita al médico y puede traer algo peor o tal vez la muerte. En el ámbito familiar, postergar algunas decisiones también traen consecuencias graves. Pueden traer crisis, hasta rupturas matrimoniales o de familia. Cuando yo estoy postergando tocar o hablar ciertos temas que son importantes y cosas que tienen que ser arregladas. Hay decisiones en nuestra vida que no deberían ser postergadas porque son muy importantes. Y muchas de ellas son de vida o muerte. Y generalmente en el ámbito que postergamos, tomar decisiones o que retrasamos es en el índole espiritual, es en el ámbito espiritual. Si tenemos que hablar de nuestro cuerpo, seguramente hoy en día más, podemos decir que el 70% de la población asiste a un gimnasio, se hace controles médicos, que es muy bueno porque se está cuidando la salud, se toma conciencia del cuerpo. Pero hoy en día la mayoría de las personas nos ocupamos de nuestro cuerpo, tal vez nos ocupamos de nuestra economía, de nuestra familia. Pero si hacemos una encuesta y hablamos de cuántas personas hoy se ocupan de su vida espiritual, la verdad que tal vez sería muy bajo el porcentaje. Si conversamos con las personas y tal vez charlamos y vemos cuántas personas le dedican tiempo a alimentar su espíritu, a alimentar su alma, y tal vez nos sorprenderíamos. Pablo
En este versículo que hemos compartido, si leemos el capítulo 17 de Hechos, se encontró en una ciudad un poco particular. Era la ciudad de Atenas. Atenas, hoy la capital de Grecia. En la antigüedad esta ciudad era muy importante, tenía un valor muy importante porque era un centro, el centro más importante en cuanto al arte, a la filosofía y a la literatura. Y Pablo se encontró en esta ciudad y se encontró con las personas de esta ciudad. Podríamos decir que el público que tuvo Pablo en esta ciudad no fue un público fácil, por decirlo así, fue un público difícil. Si era un centro importante en cuanto a la cultura, y arte o filosofía, podemos decir que las personas que estaban aquí eran altamente cultas, conocedoras, sabias. ¿Quiénes eran estas personas que estaban allí en Atenas y que recibieron a Pablo? En el versículo 18 del capítulo 17 de Hechos nos dicen que eran filósofos y habían dos grupos, de dos grupos ideológicos en cuanto a la filosofía o a ideología. Eran los epicúreos y los estoicos. Y estas eran dos corrientes filosóficas. ¿Cómo eran este grupo de filósofos? Los describe en el versículo 21. Dice que estas personas que vivían en Atenas eran personas que solo se interesaban en lo nuevo, en oír o ver algo nuevo. Es decir, que estas personas tenían como prioridad conocer, querían saber más, eran amantes de la sabiduría, de la filosofía y del arte. Estos dos pensamientos, estos dos grupos filosóficos, tenían ciertas creencias en lo que fundamentaban sus vidas. Los epicúreos, por ejemplo, ellos basaban o fundamentaban su ideología o su estilo de vida en el placer. El propósito de la vida para ellos era el disfrutar. Ellos valoraban el disfrutar una vida pacífica, una vida en la que no hubiera dolor, una vida en la que no hubiera pasiones perturbadoras, que no hubiera ningún tipo de miedo o temor, inclusive el miedo a la muerte. Ellos rechazaban todo tipo de superstición o miedo. Y para ellos creían en dioses, pero ellos creían que los dioses no podían relacionarse en ninguna manera con el hombre. Los estoicos, en cambio, creían que todo era bueno. No había nada absolutamente malo y que Dios estaba en todas las cosas. Todo provenía de Dios, tanto lo bueno como lo malo. Entonces debía ser todo aceptado. No había ningún destino para el hombre. Es decir, que no había ningún fin en sí, ni ninguna dirección en particular. Todo era bueno y aceptado. Estos dos grupos filosóficos escucharon a Pablo, lo escucharon. Él comenzó a hablarles. Inmediatamente cuando lo escucharon hablar, hicieron un análisis de él y dijeron, este nos trae algo nuevo, algo que queremos escuchar. Y eso nuevo que escucharon, que ellos pensaron que iban a escuchar, llevó a que llevaran a Pablo al Areópago, que era una colina, un lugar donde podían disertar las personas. Ellos querían escuchar algo más, algo nuevo. Entonces, como lo que escucharon de Pablo se adaptó a lo que más o menos ellos pensaban, entonces dijeron, queremos escucharlo queremos escucharlo más. Estaba dentro de los intereses de ellos, entonces lo aceptaron. Podemos destacar, que Pablo no modificó en ningún momento la esencia de su mensaje, a pesar de este auditorio bastante exigente. Y él cambió el encabezado, tal vez de su mensaje, pero la esencia fue la misma. Hemos escuchado todos el dicho que el tren pasa una sola vez en la vida. Esto se dice cuando se le dice a alguien tal vez que está soltero, que está de novio, como diciéndole aprovechar la oportunidad porque no vas a tener otra. Bueno, para los atenienses, para estas personas que estaban allí, que eran el público de Pablo, el tren estaba pasando. Ese tren que no debemos perder. Y era en el ámbito espiritual.
El tren estaba pasando para ellos y ellos tenían que tener en cuenta esta oportunidad. Si bien los atenienses eran muy religiosos, solo en apariencia. Dice que Pablo cuando llegó vio que había muchas imágenes, muchas esculturas, y él se dio cuenta de que eran muy religiosos. Vio ídolos por todas partes. Y dice la Biblia que él se enardeció, se molestó mucho porque vio mucha idolatría en ese lugar. Pero él comienza su discurso diciendo, veo que ustedes son muy religiosos. Y es que ellos estaban buscando a Dios. Saben que la palabra religión significa volver a ligarse. El ser humano ha perdido la comunión con Dios allí en el huerto del Edén, perdió la comunión con Dios. Esa ligadura que había, esa comunión íntima que había con el ser humano y su creador, se perdió, se rompió por la desobediencia. Y el hombre a lo largo de los tiempos, de la historia, ha buscado volver a ligarse a Dios. Y la religión no es más que el camino que el hombre ha creado para llegar a Dios. Y por eso vemos tantas religiones, tantos diferentes caminos que el hombre ha creado y busca para volver a ligarse a Dios. Así había pasado con los atenienses. Ellos eran religiosos, habían creado muchos caminos para llegar a Dios, para acercarse a Dios. Desconocían, ignoraban muchas cosas, pero sin embargo, ellos se habían armado para cada necesidad un Dios, por si las dudas. Los atenienses buscaban a Dios, pero a su manera. Y vemos que ellos imaginaron muchos dioses. Y como la imaginación del hombre es muy grande y es muy elevada, ellos habían creado un Dios para cada una de sus necesidades. El versículo 29 nos dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Ellos eran muy creativos, muy imaginativos y habían creado muchos dioses y habían creado muchos caminos para llegar a Dios. Y por si se olvidaban de alguno, habían hecho un altar para el Dios no conocido. Pero ellos no lo habían hecho de la manera correcta. Habían buscado ligarse a Dios nuevamente, pero de una manera incorrecta. Y si leemos todo el capítulo 17 y resumimos el mensaje de Pablo, podemos sacar algunas ideas principales de todo el discurso. Como les decía, el discurso de Pablo tal vez tuvo otro encabezado a lo que él estaba acostumbrado, porque vio que ellos estaban entregados a la idolatría y que eran muy religiosos, pero la esencia fue la misma, lo que caracterizaba a Pablo y lo que caracteriza a la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra. Lo que caracterizó el mensaje de Jesús también, él iba allí a la raíz del problema. Pablo les comenzó hablando de la omnipotencia de Dios. Es decir, lo creó todo. Dios es el creador de todas las cosas. Luego comenzó hablándole de la omnipresencia de Dios. Dios no puede ser contenido en templos o en imágenes, diciéndole en todo lo que ustedes han hecho, no puede contener a Dios. Y Dios no necesita de la ayuda del hombre para poder acercarse, ni la ayuda del hombre. Él les habló de esa omnipotencia, dice, y de la omnisciencia. La nueva versión internacional, dice en el versículo 26, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. La historia fue determinada por Dios. Los tiempos de la historia han sido determinados por Dios. Las fronteras que ocupan, los territorios que ocupan hoy los países en el mundo han sido determinados ya
de antemano por Dios. Y ese fue el mensaje que Pablo les trajo allí a los atenienses. Y les habló también, si usted después puede leerlo, de uno de los propósitos y de los fines del hombre. Como yo les decía, la religión es volver a ligarse a Dios, y como nosotros fuimos creados para estar en comunión con Dios, y al sufrir esa ruptura en esa comunión, lo que hacemos es buscar a Dios. Buscamos a Dios naturalmente de una u otra manera. Entonces Él les dijo, ustedes pueden buscar a Dios, es algo, un propósito por el cual fuimos creados. Y Él les habló de algo, les dijo, para que busquen a Dios, porque Él no está lejano, Él está cercano a ustedes. Uno de los grupos de filosóficos creía que Dios no se podía relacionar con el hombre. Sin embargo, Pablo le tocó allí un punto fundamental de su doctrina. Busquen a Dios porque Él no está lejos. Él quiere acercarse, está cerca de ustedes. Pablo hizo alusión a esta búsqueda errada del hombre hacia Dios. El hombre, de acuerdo a lo que necesita, lo que sabe, digamos, se forma un Dios. Y es lo que habían hecho estos atenienses. De acuerdo a nuestra necesidad, nos acudimos a tal o cual Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ignoramos muchas cosas. Pero en su mensaje, en su prédica, Pablo les dijo, pero ahora Dios ha pasado por alto estos tiempos de la ignorancia, pero ahora ya no tienen excusas. Y es este mensaje, esta palabra de Pablo para los atenienses, también es para nosotros hoy. En Romanos nos dice que podemos conocer a Dios a través de la naturaleza. La naturaleza misma nos habla, nos grita de que hay un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Si usted tal vez en la escuela, en algún momento, vos que estás estudiando, estudiás los sistemas en nuestro cuerpo y ves el funcionamiento de una célula allí en cada sistema, te vas a quedar maravillado de cómo funciona todo en perfecto orden. Fue creado por alguien que tiene toda la sabiduría. Esto no puede haber surgido de la nada, solamente por una explosión o por una chispa. Cuando vemos, estudiamos al ser humano, vemos a Dios. Y muchas cosas tal vez son ignoradas por nosotros. Pero Pablo les dice a estos hombres y mujeres tan religiosos, tan religiosas, Dios ha pasado por alto este tiempo en el que tal vez se ignoraban muchas cosas. Pero ahora no tienen ya excusas. Porque Juan, capítulo 1, versículo 18, el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 18, nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces podemos decir, ¿cómo puedo creer en Dios si no lo conozco, si no lo veo? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo nos trajo a Dios. Y si ignorábamos algo acerca de Dios, ya no tenemos excusa, porque Jesús nos trajo y nos dio a conocer a Dios. En otra versión dice, Jesús está ligado al Padre. Miren qué interesante esta palabra. La palabra religión es volver a ligar. Jesús está ligado al Padre. Y el único que puede volver a ligarnos a Dios es Jesucristo. El único que puede volver a ligarte a Dios es Jesucristo. Tal vez hay muchos caminos hoy construidos, pero es solo Jesús quien puede volver a ligarte, el único mediador. Él mismo, como compartía nuestra hermana, Él es el camino. Él dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Miren, Pablo les dice, Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, pero ahora, habla del tiempo presente. Pablo prácticamente les decía, hoy es el tiempo para que ustedes decidan. Han estado buscando a Dios de muchas maneras, lo han estado haciendo, han buscado a Dios a su manera, pero no ha sido la correcta, porque ignoraban muchas cosas. Pero Él les dice, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo para que busquen a Dios y lo encuentren. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto Él está cercano. Muchas veces, en lo que hablamos de postergar y retrasar, lo hacemos en el ámbito espiritual porque creemos que tenemos el control del tiempo, porque creemos que tenemos el control de la vida, porque creemos que tenemos el control de ciertas situaciones y planificamos, y no es tan mal planificar. Obviamente, trae orden en nuestra vida, nos podemos organizar cuando planificamos y demás. Pero ¿qué pasa cuando internamente creemos tener el control de todo? Cuando realmente nos damos cuenta que nuestra vida es solo un soplo. Miren lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuánto habíamos planificado para este 2020? ¿Cuántos de nosotros habíamos dicho, voy a viajar, voy a hacer tal cosa, voy a empezar tal negocio? ¿Cuántos de nosotros habíamos planificado, ya teníamos tal vez nuestra agenda lista en enero, sabiendo que ya había un virus atacando el oriente? Ni nos preocupábamos. Yo recuerdo personalmente en febrero ni pensaba en una pandemia. ¿Cuántos de nosotros estábamos igual? Sin embargo, de repente sucedió esta crisis, esta expansión del virus y hoy estamos en cuarentena, aislados y con una crisis mundial. Nuestra vida es neblina. Hoy somos, mañana no somos. Y esto no es ser catastrófico o infundir temor, el hecho de pensar en la muerte o en una enfermedad, sino es ser realistas y conscientes de que somos como un soplo. Nuestra vida es como un soplo. Salmo 102, versículo. Salmo 102, versículo 3. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos, cual tizón, están quemados. Aquí el salmista utiliza una metáfora para hablar de ya en su vejez. Prácticamente él abrió y cerró sus ojos, luego los abrió y dijo, ya estoy viejo y mis días han sido como un humo que se fuma. Y hoy estoy sufriendo dolores en mis huesos. ¿Cuántos de ustedes que están viendo hoy dicen, ¿cómo ha pasado mi vida? Ayer tenía 20, 25, hoy tengo 50. Vemos tal vez a nuestros hijos, pensamos, nacieron y hoy ya tienen 6, 7, 8 años. Algunos están por empezar tal vez la facultad y decimos, ¿en qué momento pasó esto? Pablo les decía, hoy es el tiempo en el que ustedes tienen que tomar decisiones. El tren está pasando para ustedes, atenienses. El tren está pasando para ustedes. Dios está permitiéndoles que ustedes escuchen el mensaje de salvación. Hoy es el momento. Y Él les dijo, hoy es el tiempo para ustedes. Ahora es el tiempo para que ustedes busquen a Dios. ¿Y cómo debían buscar a Dios estos atenienses? Con sacrificios, con promesas, con castigos. No. Ellos debían simplemente arrepentirse. Pablo les dice allí
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y arrepentirse no es sentirse mal simplemente, porque muchas veces nos pasa que nos sentimos mal, ay, me sentí mal por tal cosa. No, es cambiar, es un cambio, es cambiar de vida, cambiar la manera de pensar, es dar un giro y vivir de una manera diferente. Los atenienses eran muy religiosos y estaban acostumbrados a hacer sacrificios. Dice que ellos largaban ovejas y las ovejas se dispersaban y donde la oveja se asentaba, la mataban, hacían un sacrificio y hacían un altar a un dios. Y el templo que estuviera más cerca, a ese dios le hacían un altar. Por eso estaban rodeados de altares, porque buscaban a Dios, pero lo hacían de una manera equivocada. ¿Cómo buscas a Dios? Tal vez estás buscando a Dios en estos momentos, tal vez estás pasando un momento extremo y estás acordándote de Dios, estás rezando tal vez, estás buscando a Dios en las noches, estás tratando de leer la Biblia, tal vez has hecho promesa a todo tipo de santo y dices, cuando pase esta cuarentena me voy a ir caminando o voy a hacer este sacrificio o voy a hacer tal o cual cosa. Déjame decirte que el único sacrificio válido para la humanidad fue el que hizo Jesucristo. La Biblia nos dice que nuestra justicia, nuestras maneras de justificarnos delante de Dios para limpiar nuestros pecados, nuestras malas obras, son como trapos de inmundicia delante de Dios. A Dios no lo impresionamos con un sacrificio, a Dios no lo impresionamos con castigarnos o hacer promesas. El único sacrificio que aceptó Dios fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es el único sacrificio que va a volver a ligarte a Dios. Tal vez tú estás intentando acercarte a Dios por medio de estos canales, por medio de estos caminos. Y lo has intentado una y otra vez y ha fallado, porque lo estás haciendo a través de la religión, de un camino que crees que te va a ligar a Dios y no de Jesús. Pero Jesús es el único que puede volver a ligarte a Dios. Y hoy, como dice el título, quiero hablarte de eso, del tiempo que Dios nos está regalando y que tal vez tú estás posponiendo, del tiempo que Dios te está regalando para que pienses, para que reflexiones y para que tomes decisiones sobre tu vida y para que tu vida pueda cambiar. Pablo le dijo a los atenienses, ahora es el tiempo de salvación, ahora es el tiempo para que se arrepientan, porque viene un día, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Mire, yo no te quiero, muchas veces hablan de que se está alarmando a la población con mensajes apocalípticos. Tómalo como tú quieras. Yo no quiero que lo tomes de esta manera porque no es la manera, la intención con la cual se escribió. Pero viene un día y Jesús nos advirtió en el que Dios va a juzgar a todas las personas en esta tierra. Y aquellas que hayan aceptado el sacrificio de Jesús van a ser justificadas. Y aquellas que hayan vivido conforme a sus mandamientos y hayan obedecido van a ser justificadas por la obra de Jesús. Pero todas aquellas que hayan elegido caminos incorrectos van a ser juzgadas de acuerdo a sus obras. Van a ser juzgadas de acuerdo a sus obras. Y como lo dije, nuestras obras van a ser y son como trapo de inmundicia delante de Dios. Hay un día del juicio para esta humanidad. Y ese día se acerca. Lo vemos por la palabra de Dios. Las señales están dadas. Todo está ocurriendo tal cual la Biblia nos advierte. Entonces, estaría bueno que prestes atención a este tren que pasó para los atenienses y ahora está pasando para ti. Y estás escuchando el mensaje de salvación. Los atenienses tuvieron su tiempo, tuvieron su oportunidad. ¿Cómo reaccionaron estos ante este tiempo? Unos dicen se burlaban de Pablo. Cuando Pablo les habló de la resurrección de Jesús,
Ellos no tenía lógica que un hombre resucitara, no era lógico porque nadie puede volver de la muerte para ellos. Entonces no aceptaron ese mensaje y se burlaban de él, se reían. Otros dijeron justamente el título del mensaje de hoy. Más tarde, otro día, mejor otro día hablamos de esto. Quiero escuchar, pero hoy no, más adelante. Algunos escucharon solo hasta donde se adaptó a su estilo de vida. Y después ya no escucharon más porque ya no les interesaba. Y dice la Biblia que algunos creyeron. Fueron un hombre y una mujer. Dámaris y Dionisio y otras personas creyeron. Personas que aprovecharon la oportunidad que Dios les estaba dando y creyeron en Jesús y recibieron la salvación. Y podemos hablar de algunas personas que aprovecharon el tiempo que Dios les regaló. Y fue el momento justo y tomaron la decisión en el tiempo justo. Lucas 19. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 9. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre pequeño de estatura era el jefe de los cobradores de impuestos. Era un hombre rico. Se puede decir que este hombre se había enriquecido ilícitamente tomando allí de los impuestos. Muchos de ellos se caracterizaban por cobrar más de lo que se debía cobrar y ese sobrante ellos lo dejaban y así hacían sus riquezas. Pero dice que este hombre rico, Zaqueo, y cabe destacar lo que significa su nombre, puro e inocente. Este hombre rico, que era catalogado como ladrón, allí en la sociedad todos lo conocían, sabían quién era, dice que este hombre quería ver quién era Jesús. Él quería saber de qué se trataba, de quién se trataba, quién era Jesús. La fama de Jesús había crecido por todas las ciudades, las aldeas. Pero él era pequeño y la multitud era grande, no podía. Entonces él buscó la manera, se trepó a un árbol, a una higuera, un árbol frondoso, un árbol grande, y allí miró a Jesús. Pero se llevó la sorpresa de que Jesús también lo estaba mirando a él. Y él fue un llamado de Jesús directo a Zaqueo. Miren ustedes, la multitud estaba allí rodeando a Jesús. Muchos tal vez estaban buscando, entre comillas, a Jesús. Pero solo había un corazón que se esforzó y lo buscó realmente como debía ser. Fue Zaqueo. Y allí Jesús le dijo, la salvación, baja, baja. Zaqueo, date prisa porque es necesario que yo entre en tu casa. Allí él entró a su casa y dice que cenó. Y en ese trato con Jesús, me imagino, conversaciones, comentarios, Zaqueo experimentó el cambio en su vida. Lo que experimenta toda persona que tiene un encuentro con Jesús.
Y dice que en ese momento él dijo, Señor, yo quiero cambiar de vida. Prácticamente lo parafraseo. Yo quiero cambiar de vida. Si yo he robado, le devuelvo a alguien. 4 veces más. Si he defraudado a alguien, quiero devolverle todo, Señor. Quiero cambiar. Él tuvo un contacto con Jesús. Yo te digo hoy, vos o tú que estás buscando a Dios, y tal vez hay multitud de pecados en tu vida que te están impidiendo, en tu conciencia, en tu mente, cosas malas que has hecho, errores, malas decisiones que han traído consecuencias graves en tu vida y que te impiden acercarte a Jesús, que tú crees que te impiden. Para Zaqueo ese árbol fue la salida, pudo acercarse a Jesús. Para ti, para mí, Jesús es el camino. Y tú puedes dejar tal vez de mirar todos tus pecados, todas tus malas decisiones y subirte a Jesús para que Él te acerque a Dios. Tal vez hoy estás allí reflexionando sobre tu vida. Deja que Jesús te justifique. Deja que Jesús cambie tu vida. Cuando Jesús llega a una casa, a una vida, a un hogar, todo cambia. Podemos ver Lucas 18 al 35. Lucas capítulo 18, versículo 35. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al ver a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. El tren estaba pasando para este ciego, como lo pasó para Zaqueo y aprovechó la oportunidad. Jesús estaba pasando por este lugar. Tal vez era la única oportunidad que este ciego iba a tener. Tal vez había escuchado que Jesús no iba a volver a pasar por ahí. Y había mucha gente, la multitud también, había mucha gente, había una gran multitud. Sin embargo, esto no detuvo el clamor de este ciego. Es mi única oportunidad. Voy a clamar, voy a gritar fuerte para que Jesús me escuche. Y buscó y gritó y lo querían callar a aquel ciego. Y él se esforzaba más. Y Jesús escuchó su voz en medio de las voces de la multitud. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él mandó a llamarle Jesús a su presencia y dijo, ¿qué quieres que te haga? Mira, muchos querían callar la voz de este ciego, de Bartimeo. Muchos querían hacerlo. Tal vez hoy tú estás buscando a Dios y muchos te están diciendo, pero no, esto ya va a pasar, no hace falta que escuches eso o que te vas a volver allí religioso, que vas a buscar a Dios, que no vas a ser el mismo, ya vas a ver que te están lavando la cabeza. Tal vez tienes muchas voces que te dicen, no, por favor. Y tú estás buscando a Dios, y tú insistes, y tú buscas, y tú gritas. Déjame decirte que tu voz es escuchada por Dios en medio de la multitud. Y que hoy tu grito tal vez sea interior, tal vez tu grito sea interior, tal vez dentro tuyo estás clamando, gimiendo de dolor, de desesperación porque quieres que alguien te ayude y estás orando a Dios sin saberlo. Déjame decirte que Jesús ha escuchado, escucha y Él te llama a su presencia y Él te dice, ¿qué quieres que te haga? Porque Jesús sabe que tú tienes una necesidad grande, primeramente de salvación, pero Él sabe que algo en tu vida está pasando y es el único que puede obrar para tu bien. Por eso no calles, sigue gritando, sigue buscando a Dios. Otra persona que no tuvo el fin como estas dos
personas, estos dos hombres como Zaqueo y Bartimeo, pero que tuvo su oportunidad y no supo aprovecharla. En Lucas también, capítulo 16, versículo 19 al 25. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Este rico tuvo la oportunidad en su vida de ocuparse de su vida espiritual. Sin embargo, no lo hizo. Él se dedicó a vivir una vida donde saciara solamente su cuerpo y una vida de placer donde nada le pasara. Sin embargo, el mendigo vivió una vida de pobreza, de enfermedad, pero él tuvo un corazón rico para con Dios. Y uno fue llevado allí al seno de Abraham, al paraíso, pero el otro, que vivió solamente para esta vida, fue atormentado en el Hades. Déjame decirte que este rico tuvo la oportunidad de buscar a Dios y no lo hizo. Hoy tú tienes la oportunidad de buscar a Dios, porque hay una eternidad. La Biblia nos dice que hay una eternidad, que no entendemos muchas veces, muchas cosas, pero Dios ha creado al ser humano con un alma, con un espíritu. Y esa alma, este cuerpo, vamos a morir, este cuerpo va a quedar aquí, en esta tierra, se va a deshacer, va a volver al polvo. Pero ¿dónde va a ir nuestra alma? Este rico no pensó en su futuro, tuvo su tiempo, tuvo su oportunidad y la desperdició. Y por último podemos leer en Lucas capítulo 23 acerca de dos personas que estuvieron exactamente en la misma condición, pero sus decisiones y sus actitudes fueron diferentes. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Y uno de los malhechores, criminales, dice otra versión, que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos personas bajo la misma condición. Muchas veces decimos que depende de la situación, analizamos mucho los contextos para tomar decisiones, como decía al principio. Ahí está la teoría del relativismo, todo es relativo, depende de la condición externa. Pero estas dos personas estaban en la misma condición. Teóricamente tendrían que haber tomado tal vez la misma decisión. Y es así que entendemos que las condiciones no determinan nuestras decisiones, sino que es algo del corazón. Igual condición, dos actitudes diferentes. El primer criminal, el primer malhechor, insultaba. Insultaba a Jesús, desafiaba a Dios, aún estando allí por morirse. Con sarcasmo se burlaba del Señor Jesús. Negaba prácticamente la divinidad de Jesús. Despreciaba la salvación que él ofrecía y que estaba ofreciendo allí en la cruz, estando a punto de morir. Pero el otro malhechor, igual que él, criminal, igual que él, manifestó su temor a Dios.
que no es miedo, sino ese temor reverente de reconocer que Dios es soberano. Este malhechor reconoció a Jesús allí en el último momento de su vida, a punto de morir, reconoció a Jesús como un rey. Primeramente reconoció su estado espiritual. Él le dice, yo merecemos este castigo, merecemos esta condena, porque nosotros somos dignos, porque hemos hecho cosas malas, hemos cometido crímenes, aberraciones, robos, tal vez un montón de cosas. Sin embargo, estamos aquí y es justo este juicio para nosotros. Pero para Jesús, no. Él reconoció su estado y su condición espiritual. Luego reconoce a Jesús como rey. En ese momento que él reconoce sus pecados, sus faltas delante de Dios, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor, este criminal reconoció que había un reino que no era de este mundo y Jesús era el rey. Y ese reino estaba allí en los cielos y Jesús es el rey. Le dijo, acuérdate de mí. Reconoció que había un reino fuera de este mundo. Reconoció la eternidad. Él reconoció el tiempo. Reconoció la oportunidad que Dios le estaba dando. La misericordia que Dios estaba teniendo con él. Y lo aprovechó. Aprovechó esos momentos. Podemos decir que este hombre tenía un pasado horroroso, trágico. Era un criminal. El presente de él era aún peor, porque estaba crucificado a punto de morir y el futuro ya estaba marcado, era condenado, el infierno le esperaba, el Hades le esperaba, su cuerpo iba a ser aquí y allí, tal vez iba a volver al polvo, pero su alma iba a ir allí a ese lugar de tormento. Pero en un instante, por una decisión, por una elección, todo eso cambió. Jesús cambió su pasado, su presente y su futuro en un instante por una decisión, por una actitud en el corazón. Déjame decirte, tú que estás escuchando, tú que estás viendo este mensaje, hoy tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro pueden cambiar con una sola decisión. Hoy tú, si decides por Jesús, si aceptas a Jesús, le entregas tu vida, la soberanía de tu vida, la autoridad, tu voluntad a Él, para que Él comience a ser el rey de tu vida, hoy tu vida puede cambiar. No importa el pasado que tú tengas, no importa el presente que tú tengas, Jesús puede cambiar tu vida por una decisión. Si tú aprovechas hoy esta oportunidad y no dices, hablaremos de esto después, de esto hablamos otro día lo escucho, otro día me decido. Hoy es el tiempo para que tú te decidas por Jesús. Y yo no te estoy hablando de una religión que te va a ligar a leyes y a preceptos. Yo te estoy hablando de una vida que tiene sí preceptos y mandamientos, pero dados por Jesús. Y donde Él nos promete que nos va a ayudar y que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Decídete por Jesús hoy. Deja la religión, el Dios que tú te hayas creado, que tú te hayas formado, el camino que tú hayas creado para ti, que se adapte a tu necesidad. Recházalo, deséchalo y acepta a Jesús como único camino a Dios. Yo te invito a que tú que estás ahí viendo, escuchando, cierre tus ojos y comiences a hablar con Dios en el nombre de Jesús. Habla con Él, con tus palabras. Dile, Dios, aquí estoy. En el nombre de tu Hijo, aquí estoy. Reconozco que tú eres Rey. Jesús, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Jesús, hoy quiero que tú me limpies y quiero ser aceptado a través de tu sacrificio. Díselo, háblalo. Habla con Dios. Él está escuchando tu voz. Él está escuchando tus gritos, tu clamor, tu gemido por una solución. Habla con Dios. Hazlo. Toma una decisión. Que tu vida pueda cambiar hoy y pueda dar un giro hoy de la mano de Jesús. Podemos orar a Dios
en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos estás regalando un tiempo precioso, Señor, porque tú nos estás dando tiempo para tomar decisiones, porque tú nos estás dando tiempo, Jesús, para poder rever nuestras conductas, para poder rever, analizar, Jesús, poder reflexionar sobre nuestra vida, sobre el estilo de vida que estamos llevando. Jesús, hoy tú también nos hablas a los creyentes, a los cristianos, que también, que tal vez hemos estado desaprovechando el tiempo que tú nos das, Jesús, que tal vez estamos en otra sintonía y no estamos aprovechando este tiempo que tú nos estás regalando para buscarte, mientras tú hoy puedas ser hallado. Jesús, hoy es el día de salvación. No hay mañana porque no lo sabemos. Suponemos que mañana vamos a amanecer, vamos a abrir nuestros ojos, pero no lo sabemos, Señor, porque somos limitados, porque somos seres frágiles y finitos. Jesús, en esta noche, Jesús, toma nuestras vidas y que podamos tomar decisiones en esas áreas, Señor, que estamos tal vez fallando, aunque nos cuesta, Jesús, que sabemos que tiene que haber arrepentimiento en nuestra vida y que tiene que haber un cambio, que tú nos ayudes en este tiempo, Señor, que tú obres, Señor, en la iglesia para poder, Cristo amado, discernir el tiempo que nos toca vivir y entender que hoy es el tiempo de salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y espero que este mensaje pueda haber tocado tu vida. Sé que la palabra de Dios no vuelve vacía y que esa palabra pueda haber penetrado tu corazón y que tú puedas hoy reflexionar sobre tus decisiones y sobre aquello que has estado postergando, tal vez, decisiones en tu vida espiritual, que cuando tú las tomes y te decidas por Dios, te decidas por Jesús, todo lo demás va a venir solo y Él va a ayudarte a tomar decisiones en otras áreas. Pero entrégale primero tu vida, el control de tu vida a Jesús. Te saludo, que puedas tener buenas noches y bueno, te invito a que mañana por la mañana a las 10 horas tú puedas conectarte. Estaremos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios y recordando Pentecostés, que es una fiesta para todos los creyentes, recordando lo que sucedió allí ese día. Así que te invito a que tú puedas conectarte mañana a las 10 de la mañana y también, si no lo has hecho aún, puedas suscribirte al canal de YouTube Iglesia Evangélica Filadelfia. Y si aún no sigues también nuestra página en Facebook, puedas hacerlo, Iglesia Filadelfia, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, y puedas seguirnos y recibir las notificaciones de cuando se transmiten mensajes en vivo, puedas volver también a ver los mensajes que ya han sido emitidos. Bueno, que tengas muy buenas noches y que te bendiga. Nos vemos pronto.